espérense. Eduardo, ¿tú le avisas a don Mario? Listo. Ya, ahora, señores padres apoderados, les saludo cordialmente a cada uno de ustedes, esperando se encuentren bien junto a sus familias. Y agradezco la oportunidad de comunicarme con ustedes. El motivo de este encuentro es que, como ya sabemos, desde hace más de 4 meses, estamos viviendo muy de cerca esta pandemia que ha cobrado tantas vidas humanas. Muchas de ellas han sido vecinos, amigos, familiares, y no podemos abstraernos de ello porque también nos afecta. Posiblemente estamos más ansiosos, menos tolerantes, con pena o rabia. Es por este motivo que la dirección de la escuela solicitó a la señorita Margarita Gres, nuestra coordinadora de convivencia escolar, un plan de trabajo de contención emocional, el que hoy damos inicio. Señorita Margarita Gres. Buenas tardes, padres y apoderados de la comunidad, también la comunidad de Francisco Bilbao. Le damos la bienvenida a todas las personas que están escuchando, ¿no es cierto?, esta charla que va a ser señorita María José Araya, nuestra psicóloga, y junto con Ángel e Ignacio Mora, también psicólogo, le damos la bienvenida, ¿no es cierto?, y esperar, ¿no es cierto?, sacar lo más provecho de esta charla que viene con tanta motivación, con tanta entrega para cada uno de ustedes. Le damos el inicio, ¿no es cierto?, y el pase a María José y a Ángel para que puedan comenzar nuestra charla, ¿no es cierto?, para padres y apoderados y todos los que están presentes en esta unidad, nuestra comunidad educativa Francisco Bilbao. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, señor director, don Mario. Apoderados, papis, mamis, docentes también que nos están escuchando, estudiantes sí que nos están escuchando, familias si nos están escuchando. Primero me presento, soy María José Araya, soy psicóloga del segundo ciclo del Colegio Francisco Bilbao, y junto con mi compañero Ángel Mora, que se va a presentar después, queremos compartir con ustedes, queremos primero que todo saludarlos y agradecer también esta instancia a los equipos y los estamentos del colegio, ya sea coordinación académica, convivencia escolar, la directiva del colegio, la asistente de la educación, a los docentes, al equipo psicoeducativo también que nos acompaña, a los pares y apoderados y a nuestros estudiantes. Primero que todo, decirles que esto es primera vez que se hace, es una instancia nueva, es algo más dinámico por las el contexto en el que estamos, ¿no es cierto? Y estamos muy emocionados por ello también, estamos expectantes sobre esta instancia, de lo que puede resultar. Como dije, esto es primera vez que se hace y es un desafío, es algo nuevo y también para generar como un sentido cercano. Esto también es nuevo para nosotros, estamos recién familiarizándonos sobre estas dinámicas, este método para poder llegar a ustedes y hacerlo un poquito más ameno, tener como un sentido más cercano de poder llegar a ustedes de una forma mucho más cercana y humana. Y ahora le quiero dar el pase a mi compañero, sin él esto es un trabajo en equipo, Ángel. Hola María José, te puedo decir Cote, ¿verdad? Por supuesto que sí. Perfecto. Bueno, hola a todos los apoderados, apoderadas, docentes, ¿verdad? Del colegio, la comunidad en general. Yo soy Ángel, eh, bueno, este es mi primer año en el colegio, así que es una oportunidad un tanto extraña, ¿verdad? Donde no los he podido conocer en persona, pero como dijo la Cote, es una instancia que la queremos preparar con harto cariño hacia la comunidad, como una instancia en principal de colaboración, ya de poder generar acciones, ¿verdad? Que sean desde lo colaborativo, desde lo colectivo, ¿verdad?
que sea un espacio en lo posible también pensando de esta modalidad que a veces también es complicado, eh, la conexión, cosas que quizás pueden ocurrir. eh, lo queremos preparar intentando tener la mayor participación posible desde parte de ustedes como apoderados, a los que se están integrando en este momento. Eh, y queremos generar un espacio, como les decía, de reflexión, de poder comprender, ¿verdad? Y generar un sentido que tenga que ver con lo comunitario, ¿verdad? Dentro de los espacios de equipo que tenemos nosotros acá dentro del colegio, también ustedes dentro de las familias. Y una cosa muy importante en la cual se enmarca también nuestro trabajo tiene que ver con el área, ¿verdad?, psicológica, ¿ya? ¿Por qué nosotros también queremos relevar esta importancia desde la parte psicológica y quizás puntualizarlo con respecto al tema de la salud mental? ¿Ya? Es que nosotros creemos, estamos convencidos de que el tema de lo psicológico, de nuestra salud emocional, es una clave importante para poder enfrentar esto. Como dice don Mario cuando lo dijo en la presentación al inicio, estamos en tiempos de miedo, de incertidumbres, en los cuales hay efectos, ¿verdad? Hay emociones que nos hemos venido encontrando en nuestros espacios personales, en los espacios del hogar, y que nos impactan, ¿verdad? En los aspectos de la vida diaria, ¿ya? Entonces, nosotros creemos que la salud emocional es una de las claves para poder enfrentar esta pandemia y para poder sobrevivir. Ya creo que eso es un aspecto que tenemos que considerar, el tema de la sobrevivencia con lo que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, consideramos también de que Chile presenta también aspectos, condiciones sociales particulares, ¿verdad? Eh, por ejemplo, respecto a los desastres socionaturales que tenemos, la parte de los trastornos que hemos llevado como anteriormente, desde quizá la desigualdad que tenemos social, eh, desde la parte institucional, ¿verdad? Que también ha generado harto malestar, ¿verdad? Y eso quizás lo pudimos ver en un primer momento el año pasado en el tema del estallido social, ¿verdad? Con todos los factores que se fueron desencadenando hacia adelante y que nos encontró justamente en esta pandemia. Entonces creemos que las consecuencias, los impactos que tiene al corto, al mediano y al largo plazo, una clave es sin duda poder conversar y poder hablar, reflexionar sobre el tema de nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Sí. Y para como comenzar un poquito a adentrar a a esta instancia colaborativa que dice el Ángel, primero que todo hay que partir, tenemos que hacer hincapié en que nosotros, tanto como Ángel y Cote o María José, como Cote. equipo, como como institución, como colegio, también como cultura, creo que hay más preguntas que respuestas. ¿Sí? Esta instancia de colaboración es por lo mismo, es para construir entre las experiencias que nos digan ustedes y nuestras experiencias, nuestros saberes, los saberes de los docentes, etcétera, es co-construir un nuevo significado, construir tal vez, darle sentido a lo que estamos haciendo, ver qué, qué herramientas tenemos, qué soluciones tenemos, o solo, si no hay soluciones, también tener una comprensión de lo que pasa más que una solución. Es entender un poquito lo que pasa como una base, también para después específicamente entrar a temáticas un poquito más concretas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros venimos en una posición de comprensión. La pandemia, el estado social, las distintas condiciones culturales o de la sociedad son transversales, traspasan profesiones, traspasan núcleos, traspasan dinámicas. Entonces, esto es un espacio de conversación. Queremos conversar más que exponerles cosas. Queremos que nos retroalimenten con sus experiencias, con sus sentires, con sus sensaciones. Y esto
también nació desde muchas inquietudes que los apoderados plantearon en las reuniones, por ejemplo. Salieron hartas preguntas de cómo se puede manejar estos roles familiares, de que tengo que estar en el trabajo, tengo que responder a la casa, cómo puedo llevarme mejor con mi hijo, mi hija, cómo puedo motivarlo a seguir estudiando, porque la motivación en este momento es algo que está súper endeble, está súper en desequilibrio. Entonces, a partir de eso, nosotros queremos más que entregarles, queremos abrir un espacio de colaboración y de conversación de nuestra experiencia. Y para eso vamos a pasar a la exposición de temáticas de qué vamos a hablar hoy día, de qué vamos a conversar, ¿no es cierto? Y para ello, ahí está. En primera instancia, lo que nos convoca, creo que lo que nos tiene hoy en día como más alerta y nuestro tema de conversación es sobre la crisis que estamos pasando. Más que crisis, no ver una crisis como catastrófica, sino que los cambios que estamos teniendo que hacer. ¿Qué es una crisis en contexto de pandemia? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo nos adaptamos a este contexto? ¿Cómo respondemos a este contexto? También hablar de las figuras de apego, de los roles de los papás, de las mamás, de los cuidadores, en la regulación emocional, las reacciones y conductas de los niños, niñas, adolescentes, ¿no es cierto? Y finalmente, relacionar todo eso a cómo cómo nos regulamos nosotros en nuestras prácticas con los niños y los discursos que tenemos sobre la infancia y la adolescencia, que es súper importante también. Claro, Ah, sí. Y bueno, entrando ya de lleno en la exposición o en la conversación, ¿verdad? Pudiendo contextualizar por qué pusimos este título, ¿verdad? Emociones, vínculos, qué cambio estamos experimentando, es justamente lo que dice Cote, que nosotros entendemos que no es solamente que ustedes como apoderados están viviendo cosas específicas, ¿verdad? En relación a sus emociones, a la reestructuración de la vida familiar, con el trabajo, con los aspectos más sociales, ¿verdad? Económicos, sino que nosotros también, yo personalmente y Cote, también estamos vivenciando y experimentando cosas que nunca habíamos vivenciado anteriormente. Primera vez que estamos en una pandemia, nadie nos dijo cómo se tenía que uno preparar a esto, ¿verdad? Algo que nos pilla un poco desprevenido de un momento a otro, ¿verdad? En el colegio tuvimos que decir que ya no teníamos que ingresar nuevamente al colegio y ya hemos estado, ¿verdad? 4 meses, un poco más de 4 meses en esta situación que se hace muy angustiosa, ¿verdad? Y creemos que es un espacio de poder hablar nuestras emociones para también como comunicarnos aquellas situaciones que estamos viviendo que en general a veces quedan solamente como en lo personal, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Como en la noche, es con la almohada, por así decirlo, y a veces nos cuesta también poder generar espacios de conversación y como lo decía también, dentro incluso de lo online se hace mucho más complicado. Entonces, como nosotros sabemos que estamos todos atravesando por esta pandemia, eh, quiero preguntarle a la Cote, eh, cómo la has estado viviendo, Cote? Como dentro de tu espacio familiar, personal. Me gustaría saber eso. Y antes de eso, me gustaría a los apoderados, apoderadas que están ahora incorporar. ingresando, me Ujú. gustaría que quizás pudieran, en breves palabras, poder también ellos comentar en un testimonio, en alguna experiencia, en alguna situación, qué cambios han podido experimentar en este momento, después de 4 meses.
quizás en un principio, cuando empezó esta pandemia, o actualmente. Nos gustaría poder quizás ir viendo, revisando qué comentarios ahí existen para también ir exponiéndolo y generar esta situación un poco más de conversación, de colaboración dentro de nuestras emociones. Entonces, Cote, me gustaría saber cómo te has sentido tú, qué cosas has experimentado, ¿verdad? Em, sí, po, porque esto, primero que todo, es algo súper abrupto. O sea, la adaptación que estamos teniendo es algo súper primitivo, por así decirlo, es un instinto súper primitivo por lo mismo, porque es muy abrupto el cambio. Pero yendo más a la pregunta que me hiciste, mira, primordialmente, eh, así como hablando súper personal, eh, vi cosas que antes yo pasaba desapercibida de mí. Por ejemplo, yo tenía una identidad en donde yo me decía, yo soy como igual antisocial, no tengo mucho grupo social, más que mis amigos del colegio, de la universidad, o sea, fuera de eso no, yo no, nada. Y, pero me empecé a dar cuenta después con el encierro que a lo largo del día yo, a pesar de eso, yo hacía muchas cosas con mi círculo. No era alguien como tan antisocial y que de la pega a la casa, de la casa a la pega, sino que después de la pega me iba para allá, después de la pega me iba a hacer un trámite, o tenía la consulta, o iba a ver una amiga, habían distintas cosas, entonces me empecé a decir, chuta, en verdad no, hay cosas que tengo tan automatizadas, tan como estoy tan inmersa en esta rapidez, en este sentido de inmediatez, que me estaba haciendo una percepción de mí misma que tal vez no era tan así, ¿cachai? Y también vi mucho, atribuí, lo que me pasó es que empecé a tener como problemas ya en relaciones interpersonales, la familia, ¿no es cierto?, por estas modificaciones que hay que hacer, pero yo la atribuí, en un principio uno decía, no, es que por la pandemia está pasando esta cuestión, y no, pues, de repente le echamos también culpa a la pandemia por cosas que nosotros no veíamos, tan invisibles en las relaciones con los amigos, en relaciones de pareja, en relaciones con nuestros papás, con nuestros hermanos. Hay cosas que culpamos mucho a la pandemia, pero que también no son tanto de la pandemia. Entonces, claro, ahí hubo harto como un cuestionamiento, pero más que nada cambios más bien como conmigo misma, como la percepción de, de cómo soy, ¿cachai? Pero eso soy yo, pues no sé tú. También tú, pues. A ver, chuta, yo creo que ha sido muy intenso. En estos 4 meses creo que he pasado por momentos de al principio estar expectante, qué va a pasar, eh, y quizás con un humor un poquito más ligero, por así decirlo. Creo que en un principio fue así y después ya cuando empezamos a ver de que esto se extendía, que se extendía, de que las medidas eran algunas que eran, no sé, X, después Y, después Z, y empezar como a no poder establecer un control dentro de mi espacio, por ejemplo, desde el tiempo, desde cómo establecer también mi propia percepción desde el trabajo. Por ejemplo, yo estoy trabajando en mi pieza, entonces dentro de mi pieza, también a veces toco música en mi pieza donde trabajo, duermo en el mismo lugar donde también pongo esa energía que tengo que dedicarle al trabajo, entonces creo que me he puesto más irritable, sí, me he puesto más irritable, un poco más con el humor, no sé, ha cambiado eso. También he tenido problemas de sueño también. Ujú. Eh, Me ha costado como tener una rutina ahí del sueño. Creo que eso es lo que más de repente resiento. Eh, y eso, yo creo que la incertidumbre es una cosa que he conversado con harta gente de mi círculo y esta incertidumbre a no saber cuándo esto va a terminar es súper desestructurante. Mm. Y eso creo que es algo que compartimos harto, como del no poder tener un control, ¿verdad? De esto. Y eso genera mucha desesperanza, mucha, mucha resignación. Y mira, acá, justo hablando de la resignación,
Sí, Tenemos un comentario acá. sí, hay Es un de comentario Sebastián, que va mucho. Sebastián Salas. Dice, la sensación de resignación es cada vez más fuerte en estas situaciones. Nadie nos enseñó ni preparó para esto, así que ya es vivir el día a día. Nada más que eso. Mira, tenemos que generar como estrategias, claro, antes eran como más semanales o cada 2 semanas, ¿verdad? Ahora es como todos los días ya se hace, como que se nos acaban esos recursos, esas herramientas, y es vivir, ¿verdad? Como el día a día, porque ya la próxima semana no sabemos qué va a pasar, ¿o no? Nadie nos enseñó, ojo con eso. Mm, Nadie nos mm, enseñó a sobrevivir a una pandemia también, po. O mm, sea, ¿qué es una pandemia? ¿Cómo se vive emocionalmente? mm, ¿No es cierto? mm. Hay otro, Liliana Escobar, ¿querés leerlo tú? Ya. Liliana Escobar dice, en mi caso ha sido muy difícil manejar el encierro y sobre todo con mi bebé ha sido duro porque era su Mm, primer año pre-kinder, mm, donde alcanzó a estudiar solo 20 días, entonces ya ella a su colegio, estaba acostumbrado a su colegio, entonces en ella de repente se viven tristeza o aburrimiento, claro. En los chiquititos creo que es súper importante lo que dice también em, Liliana, mm, porque pre-kinder, primero básico mm, también, octavos y cuartos medios, que son ciclos de quiebres, de cambios. eh, claro, alcanzamos a estar 2 semanas, 20 días, como lo dicen ahí, y de repente, ¡pum!, se desestructuró un poquito. No, no va a ser el mismo inicio, tal vez no sea el mismo inicio, pero eh, van a faltar algunos factores, pero hay otros, se reemplaza por otro, ¿no es mm. cierto? Bélgica, Rosas, también dice, ha sido una experiencia que jamás vamos a olvidar. Mira, que fuerte eso. Es difícil la situación, sobre todo el diario vivir 24/7. Eso es el hogar, ¿verdad? Estar ahí todo el rato en ese espacio, pero nada que hacer, dice. Solo asumir la realidad y aprender a vivir con este virus que llegó para quedarse y saber cuidarnos. Creo Solo que asumir la realidad y aprender a vivir. Creo que me resuenan esas palabras también. No sé si te pasa lo mismo. sí, Ujú. aprender a vivir, aprender a convivir con uno también. Y creo que lo que plantea acá Bélgica es súper importante, saber cuidarnos. Mm. Eh, Porque si lo pensamos dentro de este contexto de pandemia, lo que se nos ha dicho mucho es el tema de cuidarse, ¿verdad? Como cuidarnos a nosotros, de no contagiarnos, pero a veces también se nos olvida que el cuidado también es cuidar al otro, ¿verdad? Tener esta noción Algo eh, colaborativo. desde eso hacia el otro. Yo te quiero cuidar a ti. Y es Ujú. una cosa que también en otros aspectos nos ha pasado. Por ejemplo, el cuidado con la naturaleza, ¿verdad? Con el medio ambiente. Son situaciones que hemos un poco olvidado, ¿verdad? Como a poder enfrentar al otro, no desde la confrontación, no desde la competencia, sino que desde el poder decir, yo también te quiero cuidar, Cote, yo también quiero que tú, Cote, me cuides, que nos podamos conversar, que podamos romper esta barrera, este muro que tenemos a veces de no comentar las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y sobre todo, claro, lo que dicen, se repite mucho la palabra aprender, Mm, aprender. Y creo que también aprender, lo que apuntamos también con esta como instancia de conversación, tenemos que, hay una educación emocional que tenemos una deuda mm, con esa educación emocional a nivel cultural chileno, por lo menos. Eh, somos una cultura que está también sumergida, que niega el dolor, que mm, niega la tristeza, que es muy culposa, de que tenemos mucho miedo a exponernos por enjuiciar nuestras emociones. O sea, alguien que te empieza a hablar sobre sus emociones tiene mucho miedo a ser juzgado porque nos enseñaron a siempre estar bien,
hay frases que están automatizadas en que va a estar todo bien, vamos a poder, pero de repente no se puede estar 100% bien, po. Y está bien con no estarlo. Entonces, también pasa por, estamos hay ciertos factores sociales que en donde falta la educación emocional y también conocernos nosotros emocionalmente. O sea, está bien sentir pena, está bien sentir dolor, hay que darle espacio a esas emociones. Sí, totalmente de acuerdo con eso. En general, cuando vemos a una persona triste o con algún dolor, intentamos ponerle mucha racionalidad a veces a, no, tranquilo, tranquilo, va a pasar, adelante, siga adelante. Ujú, Creo que si bien esas frases también son motivadoras, son alentadoras también para poder seguir, ¿verdad? A veces, como tú dices, negamos mucho esa experiencia que en general en esta sociedad la hemos tildado como de emociones negativas, ujú, emociones positivas, y que en general a veces lo que es negativo queda siempre como en el terreno de lo privado, ¿verdad? Porque exacto, también tenemos como un aspecto como desde el exitismo, de tener que siempre, es como esta cultura de la felicidad, tenemos que siempre estar contentos, o cuando exacto. uno pregunta, ¿cómo estáis? No, estoy bien, estoy Bien, súper bien. O sea, negamos constantemente, ¿verdad? El hecho de no poder, o quizás que eso va a ser juzgado como chuta, no, tranquilo, compadre, va a estar todo bien, y en eso perdemos la experiencia de la escucha, de quizás solamente que esa persona necesita decir cómo se siente y sentirse escuchada. Nada más que a veces eso, exacto. desde las emociones, ¿verdad? Que ha sido muy difícil, creo, como en esta sociedad poder verbalizarlas, ¿verdad? Estas mismas experiencias, por ejemplo, como dice acá Marcela, dice, bueno, para nosotros como familia, el estallido social y luego la pandemia, sin trabajo, sin recursos, se nos ha hecho difícil, con miedo al virus, Mm, eh, ¿verdad? Claro. Habla también Teresita dice, sensaciones de miedo, saber acostumbrarse a algo nuevo, aprender a contener a mi hijo, él se siente triste, no le dan ganas ni de levantarse, está irritable, ¿verdad? Eso es de cuarto básico y extraña todo. Tenemos hartos cambios negativos, pero también positivos en cuanto al apego que tenemos ya que pasamos más en casa. mm. ¿Y te parece, Cote, que con todo esto que hemos hablado podamos, yo no sé si habrán estos, en un primer momento comenzamos haciendo una pregunta, ¿qué sensación y qué emociones tenemos? Sí, sí. Entonces, yo no sé si habrá contestado gente en una primera instancia, qué sensaciones, qué emociones tienen, para ver si es que... eh, Hoy en día, ¿Mm? ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué no está pasando? ¿No? Sí, ¿Cómo se a diría? ver, aquí Ismael, profe Ismael nos está presentando. Hay un equipo atrás bastante ahí apañando presente. ¿Aparece algo? A ver, a ver. Presentación. Ahí, ¿qué Ahí sensaciones está. están el día de hoy? Y mira, 8 contestaron cansado, Mm, 1 con dolor corporal, 5 están tensos y mira, 6, 9 cansado y 1 tenemos de ligero y relajado. O sea, tenemos que las sensaciones es estar cansado y tenso en este momento de la mm, presentación. Y por el lado de las emociones, mira, tenemos que la mayoría de la gente está optimista, esperanzado. Mira, qué importante eso, tener la esperanza como un factor, una emoción que nos permite poder enfrentar esto, ¿verdad? Desde un lado mucho más ameno con la vida, ¿verdad? claro, claro. Y Mm, mira, iban subiendo.
Mira, qué interesante esto lo interactivo. Primera vez que lo hacemos y está entretenido. No sé Sí, cómo lo no, verán no, en la no casa, en sabía los que, apoderados, pero está súper entretenido esto. pucha, Y ojalá se note que suben y bajan. sí, Está pero bueno. claro, está la desmotivación y la esperanza. Uy, que son como los polos, ¿verdad? Se puede relacionar mucho el hecho de estar. Existen varios tipos de cansancio, hay que tener Mm, ojo. Hay un cansancio mm, mental, puede haber un cansancio físico, eh, y eso se puede relacionar de alguna u otra forma también con la emoción de estar esperanzado, ser optimista, tener una disposición optimista y también cansa, es mucha demanda emocional, eh, mucha de- carga. es mucha carga. Y se relaciona también con esto de lo que estamos hablando, de que vamos a estar bien. Y está perfecto tener una posición optimista. Solo que hay que tener ojo cuando nos empiezan las sensaciones, es cuando nuestro cuerpo habla. Ya Mm, que de repente la mente nos juega pasitos en contra y la única forma que tiene el cuerpo de avisarnos así como decir, oye, ya, stop, detente, es con esta sensación. mm, Nuestro cuerpo habla. Hay que tener ojo con eso. sí. Cote, ¿y te parece que pasemos como al tema específico de la presentación, que es quizás hablar un poquito de qué es una crisis, qué significa Mm. estar en crisis? Sí, pues, esta conversación también es en parte que es saber que es una crisis. Hay que Todos, entender que todos hablamos de crisis, ¿verdad? Crisis, sí, pues, en la crisis. tele nos dicen crisis, en los grupos de WhatsApp decimos que estamos en crisis, en nuestra familia decimos que estamos en crisis, pero ¿qué es estar en crisis? Hay Mm, que, personalmente, eh, desde una posición más bien como relacional, hay que entender que crisis también se puede entender como cambios. Las crisis traen cambios, hay mutaciones, nos vamos a transformar. Y las crisis, hay distintos tipos de crisis. Hay crisis sanitarias como la que estamos viviendo, hay crisis a nivel neurofisiológico donde nuestro cerebro se pone a prueba y empiezan a haber unas descargas ahí más o menos, empieza a haber una adaptación a nivel cerebral, pero también hay una crisis que es en la que yo me quiero enfocar, que es la crisis relacional. Em, Esto específicamente, em, todos estamos en una situación de aislamiento físico. Estamos confinados en nuestras casas con nuestra familia o con quien convivamos, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros somos seres sociales, nos construimos, o sea, nos identificamos a nosotros mismos en base a la relación que tenemos con un otro. O sea, tenemos tantas identidades como relaciones tenemos. Yo no soy la misma persona que soy con mi jefe, yo no soy la misma persona que soy con mi hijo, yo no soy la misma persona que soy con mi mamá, yo no soy la misma persona que soy con mi pareja. Tenemos todas estas identidades, pero que en este momento em, solo se aterrizan mm, a las interacciones cercanas que tenemos, que en este momento son nuestros familiares. Entonces, claro, nos faltan también otras identidades de de dónde posicionarnos. O sea, a mí me falta también, cuando decimos que extrañamos a un amigo, también extrañamos cómo nos sentimos con ese amigo. Extrañamos cómo nos sentimos con nuestra pareja. También, aparte de extrañar a la persona en sí, extrañamos cómo nos sentimos frente a ellos. Entonces, la falta de interacción con un otro, en términos físicos, presenciales, porque creo que a más de algunos se nos ha salido por ahí, Ángel, no sé si a ti, que, claro, nos podemos comunicar por videollamada, por celular, pero no es lo mismo. No es lo mismo juntarse con la pareja por Zoom, no es lo mismo hacer las clases por Zoom. Entonces, nos falta ese potencial físico, ya que es desde esta relación que construimos cómo nos definimos, si soy enojón, si soy alegre, si soy simpático, si soy, cómo soy en general. Entonces, em, al estar encerrado es que
empiezan estos como cuestionamientos, como, yo creo que más de alguno ha dicho de que le ha dado como una crisis existencial, Mm, sí, pues, ¿cierto? Como, ay, no, seguro. ya, me está dando la crisis existencial, no. No le encuentro sentido a mi vida, no le encuentro sentido a mi trabajo. ¿Por qué estoy haciendo esto si no está funcionando? Sobre todo en pandemia, como cuando ya uno, por más que haga cosas, como que al parecer como las situaciones no cambian. Claro, claro, Mm, empieza como también un sentido de desesperanza, así como, chuta, para qué estoy haciendo las clases si es que no están aprendiendo? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy, incluso, hasta para qué sigo en pareja? Algo súper concreto, ¿para qué sigo en pareja si es que no nos vamos a ver? Entonces, empiezan todas como estas crisis existenciales de, de nosotros mismos y es ahí en donde aparecen emociones como angustia, poco control, ansiedad, tristeza, y esas crisis existenciales, desde la definición de crisis que estoy diciendo yo, es por eso, porque somos seres sociales y nos definimos en base a un otro, y como nos falta esa relación, es que de repente empezamos a cuestionar algunas cositas de nosotros mismos. Entonces, eh, pero también hay otras crisis, como dije en un principio. Esto es un tipo de crisis. sí, pues, sí. O sea, por ejemplo, también podemos pensar que eh, la crisis es un momento peligroso, un momento de amenaza, donde se van a jugar muchas respuestas acá, Ujú. emocionales, ¿verdad? Y en este sentido se juega mucho el tema del estrés y la ansiedad frente a esta amenaza. Y es importante comprender en el fondo estas respuestas porque tienen una importancia de poder comprender cuáles son las consecuencias. Eh, y, y también tenemos que pensar de que es un momento inesperado, ¿ya? No nos preparamos en el fondo para lo que estamos viviendo actualmente. Incluso se pueden dar muchas crisis a la vez, pues, ¿no? La crisis matrimonial, la crisis social, Sí. la crisis sanitaria, es como demasiado, como paremos un poco, ¿verdad? Y esto genera un potencial de daño, un potencial también de destrucción, porque el curso es impredecible, no podemos predecir lo que está pasando, entonces hay una consecuencia mayor en la cual no sabemos cómo poder enfrentarla efectivamente, ¿verdad? Con nuestros recursos, con nuestras herramientas. No sabemos cuándo se termina, ¿verdad? Y se van produciendo, como decía, situaciones que nos obligan a poder adaptarnos, ¿verdad? Con lo que tenemos, como decían ahí en unos comentarios, día a día. Ya ni siquiera semana a semana o mes a mes, es día a día poder vivir lo que estamos experienciando en este momento. Y claro, pues se generan muchos quiebres, como tú dices, cambios de significado, de cómo yo soy en relación a los otros, mi amistad, mi propio amor, cómo yo me relaciono con el tiempo de ocio, como que hemos tenido que un poco entrar a mirar lo que nos pasa, y eso significa mirar también nuestras sombras, las cosas que no nos gustan ver tanto y que quizás anteriormente estábamos enfocados en una normalidad en la cual a veces no nos permitía conectarnos con eso, con nuestras experiencias del cuerpo, ¿verdad? O situaciones que no iban tanto, por ejemplo, con el tema económico, el trabajo, que en general ha sido como estructurante dentro de nuestra vida, el trabajo. Y a veces Ujú. nos hemos olvidado esta experiencia que tenemos nosotros desde el cuerpo. Y lo bueno de esto, Cote, es que esto tiene un fin. Las crisis tienen un fin. Ojalá, sí, pues. Tienen un fin. O sea, las crisis de por sí tienen un fin. Y tenemos que pensar de que lo, que lo que pasa después no es nunca lo que teníamos antes. Nunca es lo que teníamos antes. O sea, tenemos que ser realistas y decir que no vamos a volver a esa normalidad anterior. Eso se acabó. Aunque suene súper crudo, aunque suene súper radical, Ujú. es algo importante. Los cambios generan una forma de pensarse, de accionar, de colaborar distinta. Entonces vamos a ver que de aquí en adelante a mí me gusta mucho pensar el tema como la crisis como una oportunidad, ¿ya? Porque puede ser de aquí en adelante mucho mejor o quizás no tan bueno. Y pienso, ¿de qué va a depender esto? ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo enfrentemos esto, las dificultades y los desafíos que nos presenta este momento a nivel de nuestra sociedad,
a nivel personal también, eso se va a jugar mucho. Cómo vamos a vivir los próximos años también, después de esta crisis. Entonces, para poder entender estas reacciones al estrés, tenemos que entender cómo funciona el cerebro, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos preparado una lámina, ¿ya? Que nos puede explicar pedagógicamente, ¿ya? Porque obviamente hablar del cerebro es un tema muy, muy complejo, muy profundo, tiene muchas aristas, pero hay algunas nociones que creo que son importantes de poder comentar, ¿ya? Y ahí les va a aparecer una lámina en la que vamos a ver tres tipos de cerebro. Ahí. Claro, hay. Por un lado, ustedes ven abajito, nosotros tenemos estos tres cerebros, están unificados, pero si los pudiéramos separar, tenemos que pensar que hay un tipo de cerebro que es el cerebro reptiliano, ya que es un cerebro que compartimos con todas las especies, ¿ya? Y que está encargado de poder regular nuestras respuestas más fisiológicas, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Al tema de la temperatura, al tema de la respiración, a los ciclos del sueño, a nuestro tono muscular. Son cosas que no somos muy conscientes de eso. Ya a veces nuestro cuerpo o estamos muy desconectados de estas sensaciones. Y justamente el cerebro reptiliano habla desde ese lugar, habla desde el lenguaje de las sensaciones, y algo que compartimos con con todas las especies, ¿ya? Y por eso nosotros quisimos también hacer esta pregunta, ¿cuáles eran sus sensaciones? Más que sus emociones, ¿ya? Porque es algo que está un poquito más atrás, que, como les digo, es algo más primitivo, la sensación es algo corporal, que a veces es mucho más fácil preguntar cómo nos sentimos desde nuestra emoción a qué sensaciones tenemos. Dolor de cabeza, nos cruje el estómago, tenemos un dolor, no sé, en el cuello, ¿verdad? Son cosas que a veces son difíciles, no son tan fáciles de acceder. Luego tenemos el cerebro mamífero, ¿ya? Y este cerebro lo compartimos con todos los animales. Y no solamente todos los animales, sino que son los animales que maman. ¿Ya? Esa es una distinción muy importante porque el mamar implica una vinculación, ¿ya? Una vinculación con el cuidador, ¿ya? Que incluso, por ejemplo, lo pensamos, es mucho más intensa que un huevo, ¿ya? Porque cuando uno mama, ya los mamíferos cuando maman, dependen de un cuidador, como decía. Entonces, eso nos permite estar mucho más en contacto con algo que tiene que ver con las emociones. Y ese es el lenguaje del cerebro mamífero, está conectado con la emoción. Y por último tenemos el cerebro humano, que es el cerebro, por así decirlo, más evolucionado, que es el desarrollo de la corteza cerebral, ¿ya? Tiene un lugar súper acotado este cerebro, ¿ya? Y es el lenguaje de las palabras, es cómo nosotros podemos nombrar nuestras emociones y nombrar nuestras sensaciones. Y tenemos que pensar que estos cerebros funcionan de manera coordinada en situaciones normales, ¿verdad? Y funcionan súper bien, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en situaciones estresantes? Adivinen quién es el que comanda cuando hay situaciones de amenaza o de peligro. Es el cerebro reptiliano. Les voy a poner un ejemplo. Cuando estamos en la cocina y estamos calentando algo, o una plancha, por ejemplo, de repente, ¿qué es lo que pasa si ponemos la mano sin querer en la plancha? Vamos a generar, en el fondo, sacar la mano rápidamente. Y después vamos a decir, ouch, ¿verdad? Me quemé, ay, me dolió. Pero efectivamente, el que saca la mano no es el cerebro de las palabras, es el cerebro reptiliano. Ese es el que comanda. Ese es el que nos permite, en el fondo, que sobrevivamos. ¿Ya? En el fondo este es el que piensa en tengo que, como especie, sobrevivir. ¿Ya? Eso es lo que se juega ahí. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapo, que es una película, no sé si la han visto, de Intensamente. Es una película súper conocida, si no la han visto, Es muy bonita también. sí, véanla, Ojalá porque ande, dice. trata
lo que estamos hablando de una manera muy didáctica, muy eh, para los niños, incluso es un lenguaje que todos podemos acceder. Y, y tenemos que ver que aquí la corteza, como decía, del cerebro humano, en general en los niños no es una corteza que es sofisticada ya cuando nacemos. De hecho, está recién, como ustedes ven, son controles, son comandos. Tenemos la tristeza, ¿verdad? Tenemos la alegría, el asco, la rabia, y son emociones que van a ir comandando un poco en nuestro desarrollo primario las reacciones o las conductas que vamos a tener, ¿ya? Entonces, las conexiones que vamos a ir haciendo cuando somos niños, al momento de ir creciendo, se van a ir recién realizando, ¿ya? ¿Pero con qué? Esa experiencia no está dada por sí. Esta experiencia de poder desarrollar nuestra corteza, el lenguaje de las palabras, ¿verdad? De las emociones, es una experiencia que se hace con el entorno, ¿ya? En el fondo es lo que nos ayuda desde pensar las figuras de apego, ¿ya? O sea, aquí hay una noción que es súper fundamental, Cote. Creo que Las el figuras decir de que apego, ¿qué son las figuras de apego? son las figuras de cuidado con estas figuras protectoras. Es el ambiente que en el fondo nos provee y nos satisface de las necesidades, ¿verdad? Que tenemos nosotros como niños y que no podemos hacerlas solos. Necesitamos de un otro para poder en el fondo ir desarrollándonos. Y eso es súper fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra regulación emocional y la regulación fisiológica, ¿ya? Siempre es hecha con otro, siempre. Un bebé nunca se va a poder regular o autorregular en su propia experiencia, sino que es en su entorno, en su medio, ¿ya? Con la experiencia que tengamos de cuidado con nuestros cuidadores, ¿ya? Porque son más frágiles. Por ejemplo, pienso el tema no sé si han visto en las noticias que han habido muchos casos bueno, ha aumentado la violencia intrafamiliar, ¿verdad? El tema de los maltratos. Y eso es complejo en este momento para un niño porque está estableciendo conexiones neuronales importantes que van a ayudar a la vida futura justamente a poder autorregularse. Entonces, la corteza nos va a poder, nos permite esta distinción respecto a la amenaza. Por ejemplo, si es que entra un ladrón, si entra un ladrón en la casa, uno primero hace una evaluación rápida. Quizás se cayó la olla o es el ladrón. Eso, por ejemplo, es respecto al cerebro humano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si efectivamente hay un ladrón en nuestra cocina? El cerebro humano, el cerebro de la corteza, se va a cerrar. ¿Y qué es lo que va a primar? El cerebro reptiliano, el cerebro que va a estar comandándose por la sobrevivencia. Entonces vamos a tener que tener un tipo de respuesta. Vamos a enfrentarnos quizá, a pelear, vamos a huir, vamos a gritar, pero esa situación va a estar comandada, porque es una situación amenazante de peligro, por el cerebro reptiliano, ¿ya? Entonces, Eso también pensemos. se puede se puede eh, trasladar o reproducir en esta crisis como de pandemia. O sea, nuestro cerebro también estamos en esta como demanda adaptativa de tanto de lo que hablaba yo identitariamente, también como del cerebro. Nuestro cerebro está funcionando a full, está con una demanda energética muy grande. Y para eso habíamos dejado una pregunta que también refleja como cómo nuestro cerebro o nosotros funcionamos como en un estado de crisis. Crisis, ya sea de pandemia o también crisis como de llanto, pataleta, rabia de los adolescentes también. Y les dejamos una pregunta La que fue durante el fin de semana. el fin de semana, Mm. que es la siguiente y que tiene como unas trampillas también, que es en el momento en que mi hijo o hija está teniendo un episodio de llanto rabieta o crisis de angustia, ¿es conveniente preguntarle por qué se comporta así? ¿Tú qué hubiese respondido, Ángel? Bueno, sinceremos, es una pregunta que tiene una pillería.
¿ya? Sí. Porque, a ver, si vemos acá, 17 personas contestaron que sí le preguntarían por qué se comporta así. Y 3 personas dijeron no lo sé, ¿ya? Evidentemente, por supuesto que en esta experiencia de contención es importante, por supuesto, generar una vinculación casi corporal con cuando está un niño, una niña o adolescente está viviendo una situación de lo que estamos planteando, ¿verdad? De una rabieta, de una crisis de angustia, de llanto. Pero aquí hay una pillería, ¿ya? Porque respecto al tema de cómo funciona nuestro cerebro y la descarga que necesita tener nuestro cerebro, ¿ya? A veces no permitimos nosotros que esa descarga eh, se realice, ¿ya? Hay una descarga natural. Cuando un niño llora, o un niño tiene una rabieta, o un niño, o estamos pasando por una crisis de angustia, un adolescente, por ejemplo, eso significa que hay una situación estresante, una situación de amenaza que es interna en el sistema de esa persona. Y cuando ocurre una respuesta a esa amenaza, nosotros la respuesta que tenemos es esa, llanto, angustia, crisis de pánico, ¿verdad? Ujú. Pero eso a veces nosotros como adultos no permitimos que se descargue, ¿ya? A veces tenemos como estos dichos, ya contrólate, ya para, no va a pasar nada. ¿O qué Eh, tengo que hacer para que te calmes? y ponemos palabras y justamente ponemos palabras para algo que pareciera que está el cerebro reptiliano funcionando ahí, ¿verdad? Como en esta descarga respecto a esta situación amenazante. Entonces, si es que un niño tiene que temblar, va a temblar y no hay que dejar que esa descarga se interrumpa, Mm. ¿ya? Muchos, por ejemplo, me preguntan, pero una crisis de pánico, ¿qué hago? Como que uno intenta poner razones, palabras, tranquilo, va a pasar, pero esa persona no va a estar en disposición a poder comprenderlo desde el lenguaje de las palabras ni de las emociones, porque hay una sensación, hay una percepción distinta. Y tenemos que simplemente permitir esa experiencia, aunque suene súper radical, Cote, Sí. que a veces a uno nos da miedo, como chuta, no va a parar nunca de llorar, o esta crisis, esta crisis de angustia no se le va a pasar, entonces tengo que hacer algo. Y Hay no que es tener tan ojo con así. eso, sí, Mm, hay que tener ojo con eso porque cuando nosotros nosotros como adultos, tratamos de parar una rabieta, es porque a nosotros nos incomoda, es porque a nosotros nos está asustando esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? También intuitivamente tratamos de pararla al tiro y decir, y con esta estrategia de que no, cálmate, ¿por qué te estoy comportando así? Entonces, respondiendo a la pregunta que habíamos hecho, la respuesta es no. En el momento, en ese mismo momento, en esa instancia que está ocurriendo, se está desarrollando esa crisis, no, hay que darle, como dice Ángel, hay que darle el espacio de desatar esa crisis, hay que darle el espacio que pueda expresar, pueda sentir lo que esté ocurriendo en ese mismo momento y luego empezar a preguntar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, etcétera. sí, porque ahí la corteza está totalmente desconectada de lo otro. O sea, que aquí no está la corteza para poder ponerle palabras. Y es importante, por ejemplo, si un niño está angustiado o tiene una rabieta, eso significa que el sistema se está reorganizando. No le tengamos miedo a eso. Significa que algo se está moviendo. Es mucho más complejo cuando esa energía no se descarga, queda internamente y hay respuestas quizás, por ejemplo, ya no vamos a meternos en esto, pero con respecto al tema del trauma, ¿ya? Cuando la energía no se libera, genera en el fondo una situación del aparato psíquico donde se desborda y como no encuentra un lugar para descargar, eso ya es mucho más complejo. Ujú, Eso. sí. Y también estas rabietas, estos llantos, eh, o estas como descargas que le hemos estado diciendo, eh, tienen distintas expresiones, se expresan de distintas formas según la etapa en la que estemos. O sea, un Mm, adolescente no te va a hacer la pataleta en el suelo. claro. Pues el adolescente te va a refutar, se va a ir a encerrar, se va a aislar, entre otras. Entonces, para eso, brevemente, queremos presentarles también
como lo que se puede esperar en una crisis o en una demanda emocional grande, lo que se puede esperar de un chiquito de 0 a 5 años, de 6 a 11 años y también más adolescente. Sí. Bueno, acá brevemente vamos a situar esta lámina. Señalar quizás en este periodo de 0 a 5 años, los niños no entienden muy bien lo que pasa, ¿verdad? Pero hay algo que es fundamental de entender, que si bien no saben qué pasa, ellos sí tienen, por así decirlo, la capacidad de absorber mucho la angustia y la ansiedad que los adultos tienen, ¿ya? Y ellos logran eh, muy levemente entender de que algo no está bien, pero no saben por qué. Entonces, a veces también los niños convierten este miedo, este nerviosismo, que lo absorben del entorno, ¿verdad? De sus cuidadores, en fantasía, en sentir de que ellos corren peligro o que nosotros como adultos corremos peligro, tienen pesadillas, ¿verdad? Se pierden, están heridos, los persiguen, los amenaza un monstruo, ¿verdad? Buscando alguna explicación de lo que estaba pasando. Y ahí a veces ellos creen también que es culpa de ellos, ¿ya? Mucho esto de si me hubiera portado bien, si hubiera recogido los juguetes, nada de esto habría pasado. Y eso es una situación que nosotros como adultos tenemos que de a poco empezar también a entender. Y acá hay algunas reacciones, ¿verdad? Típicas de los 5 años. Se aferran a sus padres o personas que los cuidan, quieren estar pegados a ellos, no se quieren separar, lloran, gritan o se quejan con más frecuencia, vuelven a tener comportamientos de un niño menor, volver a hacerse pipí en la cama, chuparse de nuevo el dedo, sienten miedo a que algo malo le pase a la persona que los cuida. Tienen miedo de irse a dormir, miedo de irse a dormir, a la oscuridad, a salir de la casa, evitan el contacto con personas o situaciones que no conocen, se vuelven intranquilos, corren de un lado a otro, se portan mal, hacen cosas que no debieran, ¿verdad? Se vuelven un poco agresivos, se vuelven muy pasivos o callados y recrean eventos traumáticos a través del juego. Creo que ese tema también es bien complejo, ¿ya? Y como les digo, el juego para ellos representa mucho de su mundo interior, ¿ya? A través del juego, de la dramatización en el fondo, los niños tratan de manejar y darle sentido a lo que les está sucediendo, ya tener algo de control sobre esa situación. Por eso es muy importante en esta etapa el tema del juego, porque se convierte casi como en su terapia, es algo intuitivo, ¿verdad? Es algo intuitivo que ellos intentan comprender de algún lugar. Entonces, algunas recomendaciones que les podemos dar a manera general, porque como les digo, esta presentación o esta conversación eh, solamente no busca profundizar específicamente en cada tema, pero podemos darle una comprensión más general en la cual en esta etapa podemos, por ejemplo, no dejarlos con extraños, ¿ya? Dejarles o abrazarlos, acariciarlos, besarlos con frecuencia, hablarles en forma cariñosa, ¿verdad? Dejarlos dormir temporalmente en el cuarto si realmente ellos lo necesitan. Dedicarle tiempo más tiempo extra. Yo sé que en estos momentos es súper complicado eso, pero eso es algo fundamental para que ellos puedan volver a tener algún tipo de control, ¿ya? Y es importante animarlos, que ellos jueguen. Es muy fácil activar la fantasía, su recurso interno a través del juego. Es muy fácil. No hay que hacer mucho para que ellos logren intuitivamente empezar a ver cómo quieren jugar. Entonces, hay que asegurarse también de que no vean imágenes violentas, ¿ya? Intentar controlar este espacio de la exposición a estas noticias, o incluso como padres también hay que evitar tener comentarios muy polares de, no, pero es que este político tal por cual, no, pero es que esto no. Hay que intentar evitar hacerlo esto en frente de los niños, ¿ya? Y una cosa importante tiene que ver con nuestra propia disposición o disponibilidad para poder eh, escuchar y ver lo que le está pasando a mi hijo. Por lo mismo, creo que es importante en ese aspecto respirar profundo, ¿verdad? Antes de generar alguna acción con tu hijo,
tener paciencia, ¿verdad? Ante los cambios que tiene la rabia. No los critiquemos, ¿ya? Si empiezan a hacer cosas de niño más pequeño, y chequear que entendieron con el lenguaje, con un lenguaje súper simple y concreto, ¿ya? Y creo que también fundamental es decirle que los queremos, que lo quieren, que están ahí para cuidarlo. Esa experiencia de no separación es fundamental en los niños, ¿ya? Y a veces también ellos requieren, no sé, un juguete, a veces una mantita cuando se duermen, algo que les entregue cobijo. Eso. Tenemos también en la próxima lámina, también ya lo escolar, desde los 6 a los 11 años, ¿ya? Los niños todavía no entienden todo muy bien, pero ya perciben más o menos lo que significa una amenaza para ellos, ¿ya? Entonces, son capaces de comprender explicaciones adaptadas a su nivel, pero pueden volverse temerosos, pueden volverse confusos, ¿verdad? Ansiosos de lo que está pasando, muy angustiados quizás por la amenaza real, que significa que algo le pase a él o a un ser querido, a un amigo. A diferencia de los 0 a 5 años, ellos ya empiezan a ver a los otros, ya como alguien distinto. No solamente son ellos como niños, sino que hay otros que también les pueden ocurrir cosas. Y eso les genera mucha, mucha ansiedad y esas reacciones que tienen son muy impredecibles. Ya pueden cambiar fácilmente de un estado emocional a otro, ya de ser tímido y retraído a ser agresivo rápidamente. Entonces, podemos decir que algunas recomendaciones, perdón, me olvidé de decir algunas características, ¿verdad? Se vuelven irritables, revoltosos, tienen estallidos de rabia o agresividad, inician peleas, cuestionan la autoridad, se retraen, se aíslan, quieren estar solos, se vuelven reservados, aun cuando estén entre amigos, familiares, maestros, les cuesta mucho concentrarse y poner atención en la escuela, ¿ya? Por eso es difícil que generemos una respuesta favorable cuando están en situaciones estresantes, ¿verdad? Cuando hacen mal las tareas, no quieren ir a la escuela, tienen problemas para dormir, pesadillas, no quieren quedarse dormidos, ¿verdad? O duermen durante el día, están muy temerosos, hay nuevos miedos que empiezan a surgir, miedo a la oscuridad, a los ruidos, miedo a estar solo, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, el papá sale al trabajo, a veces no sabemos qué pasa, entonces hay que darle la seguridad de que nosotros vamos a volver, como les decía en la otra diapositiva, es la experiencia de que no los vamos a dejar solos, ya que los queremos, que vamos a estar ahí a pesar de todo. Y así también se sienten culpables por las cosas que pasan, ya se quejan de problemas físicos, tienen dolores del estómago, de la cabeza, y evitan las cosas que les recuerdan lo que pasa o la situación por la que pasaron, ¿ya? Lo evitan recordar esto. Esta etapa igual es como compleja en un sentido identitario, porque están en una transición de niño a pubertad. Entonces es como, digo lo que siento, no digo lo que siento, mis papás están ahí o no están ahí, porque cuando chicos estaban ahí conmigo, pero ahora no sé tanto porque crecí un poquito. Entonces están como, también ellos están cuestionándose muchas cosas y sobre todo en estos como tiempos de crisis que estamos hablando. Y por lo mismo, unas recomendaciones que podrían como servir un poquito, principalmente con estos chiquitos y chiquitas a esta edad, es principalmente el lenguaje fundamental. A través del lenguaje, ustedes, a través de un lenguaje cariñoso, cálido, en donde se muestra una figura como un apoyo concreto, estable y firme, acercarse a ellos y conversar, preguntarles qué les pasa, tratar de que se abran con ustedes y si no pueden con ustedes también recurrir a otras figuras de apego como son los profesores, como son los abuelos también, pero siempre a través de un lenguaje cálido, de mostrarse, ofrecer un apoyo con palabras amables y cariñosas. Eh, También animarlo a que comparta con sus amigos, que se desenvuelva también en el colegio, eh, entregar un apoyo que si no existe tampoco motivación en realizar algunas tareas, ok, se va a hacer después, pero las hacemos juntos, si no se hace juntos, esperan un ratito y lo vemos otro día. Entonces, es ir como mediando
ir entregando esa seguridad que ellos están también necesitando, ¿ya? Esto también se puede dar a través del juego, se puede jugar con él, en donde se refleje este apoyo. Ellos se valora mucho cuando los papás juegan con ellos. Y entre otras cosas también aislarlos un poquito de la información, no completamente. Ellos tienen que saber qué está pasando con un lenguaje adecuado, pero tampoco una exposición constante, ¿sí? Y ya yendo a un poquito, pasando a la etapa como ya culminante, de los 12 a los 18 años, podemos esperar otro tipo de cosas. Una etapa compleja. Esta sí que, igual, ojo con eso, hasta nosotros mismos estigmatizamos esta etapa, pero si se comprende, no es tan compleja. A ver, ¿qué podemos esperar de estos chiquitos que están pasando por, por estos años? Principalmente que eh, están en una etapa en donde como se están formando de cómo soy yo, si es que me gusta el rock, si es que me gusta el rap, si es que me gusta la comida, el sushi, si es que me gusta la matemática, si me gusta las ciencias sociales. O sea, ellos también se están formando tanto académicamente, eh, con los amigos, están en etapas de pololeo. Entonces, como están probando cosas, van a haber muchas reacciones asociadas a como acciones como desafiantes. Van a desafiar mucho la autoridad. Autoridad ya sea profesor, ya sea papá, hermano mayor, hermana mayor, etc. Y por esto mismo, por estar desafiando, pueden tomar riesgos innecesarios para mostrarse, para ver sus límites, para ver, soy capaz de esto, soy capaz de lo otro. También como se están formando, como están en esta etapa como de separarse de los papás, es donde aparece el aislamiento en las piezas, se cierran más las puertas que antes, de repente pueden sentir desánimo por estar solos. eh, Hay que tener ojo con el abuso del alcohol, del tabaco, de las drogas, porque están empezando a probar, están empezando a poner a prueba tanto a ellos como a la autoridad. Ojo con eso. Por lo mismo pueden haber más enojo, más ira, más rabia, pueden haber como planificaciones de, ay, tengo que salir por acá para que no me pillen y tengo que copiar la prueba para que sacarme un 7, no sé. Entonces van a ver, siempre va a estar como este como desafío, este tira y afloja, tira y afloja. En algunos aspectos pueden mostrarse irrespetuosos o irrespetuosas. Pueden tener comportamientos antisociales, esto en un extremo, por supuesto, estamos hablando de un extremo. Em, en algunas situaciones solamente se puede hablar de eventos traumáticos en donde ahí sí como que recuerden y recuerden y recuerden algo que para ellos sí haya sido traumático. Entiéndase trauma, el trauma, cuando definimos trauma es algo súper personal. Un trauma tal vez es para alguien cierta experiencia, para otro no. Entonces pueden estar como con este pensamiento rumiante de esta situación. Por lo mismo pueden evitar sitios a donde ir en donde para no recordar lo que pasó o evitar sitios que no sean de su agrado, de su gusto. Puede haber como muchos sobresaltos, puede haber como, va a estar la emoción va a estar a flor de piel. Y también se puede reproducir esto en problemas para dormir, ¿ya? Y más físicamente hablando, puede haber como taquicardia, sensación de mareo, de náusea, de cansancio, pero esto, insisto, es lo más extremo, cuando no hay un proceso eh, como un procesamiento mental, es donde el cuerpo ya tiene que expresar su última herramienta. Y por último, ya lo empezamos a sentir como cansado, desmotivado, cuando le decimos, oye, haz la tarea, y no, se tiran en la cama, o oye, ayúdame a cocinar, no, están cansados, están desmotivados. Es lo esperado, ¿sí? No es algo normativo, no es algo que se dé obligatoriamente, sino que es esperado. Y recomendaciones frente a esto principalmente es, con estos chicos ya es algo distinto. Se puede como optar
a darles ese espacio, a darles el espacio que ellos están buscando, a ser comprensivos. Pero a darle el espacio no significa tampoco apartarse de ellos. Es darle el espacio para que ellos piensen, para que ellos tengan un espacio de opinión, para que ellos tengan un espacio de amistad, ¿no es cierto? Pero siempre con una mirada comprensiva, con equilibrio, de también no perder esta jerarquía de padres o madres o cuidadores. Es todo, es algo, es una balanza. Se tiene que equilibrar lo comprensivo con también marcar límites por lo mismo, porque ellos van a estar poniendo a prueba a su autoría, a la figura de autoría. Pero, o sea, no pero, sumando a esto, es que tenemos Tenemos estas una reacciones, invitada. sí, po, están estas reacciones típicas a nivel psicológico y recomendaciones a nivel psicológico, pero también nos falta otros aspectos. Y para eso tenemos una invitada especial, Una sorpresa les teníamos. una pequeña sorpresita Mm. de, que les teníamos preparada para complementar esta como conversación. Esta invitada es nuestra querida psicopedagoga del primer ciclo del Colegio Francisco Bilbao, la María Ignacia Bilbao. Nachita, ¿está ahí por ahí? Bueno, y ella nos va quizá a dar un poco más de luces con respecto al tema del aprendizaje, ¿verdad? Más de lo académico, y poder ir visibilizando estas reacciones que tienen los chiquillos, las chiquillas, dentro del espacio también escolar, ¿verdad? Ahí te veo, ¿Me ven? ¿Me ven? te vemos, Te sí. vemos. Ya que por supuesto los problemas técnicos, los imponderables de último minuto, ¿cierto? ¿Cómo están? Bien, acá estamos, sí, Súper, pues, súper. contentos. Qué bueno, me alegro mucho. Sí, pues yo venía como a contarle un poco como a los apoderados y a los profes para poder ver cómo esto lo podemos como llevar más a cabo en la práctica, ¿cierto? Entonces les quería contar primero como lo importante que son las rutinas, ¿cierto? En general, yo creo que a todos nos ha pasado en el último tiempo que teníamos, antes de que pasara esto, como una rutina bien establecida con respecto a las cosas que hacíamos, lo que no hacíamos, y sabíamos un poco qué esperar, ¿cierto? Y con esto, por supuesto que nos cambió el esquema a todos, y yo creo que cada uno en su casa pasó como el proceso como de adaptación, a ver cómo hacemos como, no sé, pues la rutina escolar en la casa, o la rutina de trabajo, niño, casa, y vamos viendo cómo nos adaptamos a eso, ¿cierto? En general, la rutina sirve mucho, sobre todo para los niños más chicos, para poder como de alguna manera como que ellos sepan lo que viene. Cuando uno sabe lo que va a venir, uno se siente mucho más seguro y tranquilo. Yo me imagino que ahora todos nos sentimos bien como terremoteados en términos de que no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo hacer y qué sé yo, pero a medida que ha pasado el tiempo, yo me imagino que cada uno en su casa ha podido como organizarse mejor con las tareas escolares y con las tareas en el fondo de la casa y el teletrabajo. Entonces vamos como de lleno como a los temas. No sé si se ve la diapositiva. En algún ¿Me momento va a ayudan? aparecer. En Ya, camino. está bien. Fantástico. Y lo que les quería comentar finalmente, lo primero, como que es súper importante que tengamos súper claro, es que es muy importante que los niños tengan hábitos, ¿cierto? En general el hábito es una forma que a mí me permite como poder funcionar mejor en la vida diaria. Por ejemplo, les quería contar, porque es importante los hábitos del sueño y que nos hemos tenido varias reuniones con apoderados y les hemos comentado la situación. Nos pasa que nos cuentan mucho que se acuestan los niños muy tarde. Y la verdad es que los niños chicos se acuesten muy tarde es muy complicado porque de alguna manera a nosotros en el sueño pasan ciertas cosas que es importante que sucedan a ciertas horas. Si yo acuesto a los niños a las 11 de la noche, el sueño más profundo que permite hacer la mayor como renovación celular no se produce porque los niños en el fondo se produce cerca de las 12 de la noche y cuando yo acuesto a un niño a las 11, su sueño profundo es a las 4, como 3 4 de la mañana. Me puedo estar equivocando un poco las horas, pero es más o menos eso como el desfase. Y cuando necesito que suceda, no sucede. Entonces, de alguna manera, acostarlos tarde perjudica su aprendizaje.
Yo no me quiero meter como en la rutina de nadie en general, como de sus casas ni de su vida, pero sí me parece súper relevante que haya una conciencia de que por qué es importante que los niños se acuesten temprano. En general es importante porque pasa esta renovación celular, pasa como con el computador, que yo lo apago, lo reseteo, yo me imagino que todos ahora hemos usado más el computador que nunca, lo apago y de esa manera el computador se regenera, se resetea y funciona mejor al día siguiente. Cuando yo paso de largo o mi hijo duerme pocas horas o duerme muy tarde y se levanta muy tarde al día siguiente, pierdo esas horas, ¿cierto? Eso es una cosa súper importante. La otra cosa que es súper importante es que en el fondo hagamos como como las 4 comidas del día, que tengamos una alimentación saludable y balanceada dentro de lo que se pueda, dentro de nuestros como recursos, ¿cierto? Y también es súper importante que los niños de alguna manera se puedan como alimentar evitando las golosinas, evitando los excesos de azúcar y que de alguna manera eso como que perjudica, fomenta la obesidad, sobrepeso, que sabemos los riesgos que eso trae, ¿cierto? Y por último, en términos como de hábito, es súper importante que los niños tengan hábito con respecto al estudio, que en el fondo nos organicemos en ciertas horas, algunos días, que hagamos breaks, que en el fondo que estemos dispuestos para el aprendizaje, que si voy a ponerme a estudiar levantado, vestido, que podamos en el fondo como tomado desayuno y qué sé yo, ¿cierto? Si es que lo hacemos en la mañana o que hayamos almorzado, que tengamos algo en la guata para que en el fondo nuestro cerebro se pueda concentrar en aprender y no pensar, tengo hambre, ¿sí? Y por último, que les quería contar, que me parece que es súper relevante como en este tiempo en que los niños se han visto como sometidos a como un uso indiscriminado de pantallas como tecnológicas, que es súper perjudicial para el aprendizaje, y no solo para el aprendizaje, sino que como para el desarrollo del cerebro. Ustedes ya habían contado un poco lo que pasaba con el cerebro y qué sé yo, y a mí me parece que es súper relevante que en el fondo procuremos que los niños tengan el menor acceso a los juegos interactivos. Cuando los niños juegan juegos interactivos, se genera la secreción de la dopamina, que son como hormonas que cuando uno está muy contento se segregan, ¿cierto? ¿Segregan es la palabra? No puedo estar equivocada. O sea, sí, como que se disparan. Secreta. Sí, secreta, gracias. Viste que estaba casi. Se secretan. Entonces, cuando hago esa alta, como se dispara esa dopamina en cerebros inmaduros, generan niños como que es mucho más sencillo que se vuelvan adictos. ¿Sí? Y la idea finalmente es que los cerebros de nuestros niños se mantengan lo más sano posible el mayor tiempo probable. Eso principalmente les quería contar, como que me parece que es súper relevante para todo lo importante que ustedes dijeron hoy día, es que tratemos de llevarlo como a terreno, que tratemos de incorporar las rutinas, como después del receso que tengamos, como de segundo semestre. Si es que no nos pudimos organizar el primer semestre, es importante que lo hagamos el segundo, es importante que los niños se acuesten y se duerman temprano, es importante que los niños se levanten temprano, es importante que hagan las comidas lo más saludable que se pueda y que de alguna manera estén como organizados en la dinámica que puedan. Yo en general les he contado a un montón de gente que yo partí súper como estricta, yo tengo una hija de 3 años y partí súper estricta con hacer actividades todos los días, el trabajo y qué sé yo, y a medida que he ido pasando el tiempo, he cedido en algunas cosas y hay otras veces que igual en el cansancio como de la vida diaria es más difícil, pero dentro de todo intento que ella tenga una estructura porque eso le permite a ella estar más tranquila. Ella sabe que en la mañana se levanta, toma desayuno, después se viste, después hace alguna actividad lúdica, si es que yo no puedo, la hace con su papá, y porque además igual las redes de apoyo que nosotros teníamos habitualmente, no sé, mis papás, que son los que más nos ayudan, no los podemos ver, entonces es mucho más difícil. Tratamos de ajustarnos como podemos y que ella tenga la posibilidad de como anticipar lo que viene. Y eso a ella le da mucha seguridad y la mantiene mucho más tranquila. ¿Hay días que lo logro mejor que otro? Claro que sí. Hay días que no lo logro, también me sucede.
pero en general mantenemos como una rutina y un ritmo más o menos como organizado para que ella pueda estar mejor y nosotros en la casa también. Sí, po. Y es súper importante lo que dices de para que ellos tengan un sentido de sí mismos. Ellos tienen que tener un tiempo, porque así ellos también asumen responsabilidades en sus Sí, po, límites, se definen a sí mismos. Súper. así es. Eso, Y les algo mando un abrazo grande. Dígame. Sí. no, y como siguiendo también con la línea de lo que estaba ahí hablando, y para como nosotros ya finalizar un poco la presentación, esto que nosotros hablamos, de alguna manera, todo aguanta el papel, ¿verdad? Como que al final Sí, esto po. pareciera ser como que estas cosas son tan fáciles de llevar en la vida cotidiana que en verdad Es fácil decirlo, son, dicen por ahí. sí, po, son ensayo-error, empezar a ver qué técnica, qué estrategias nos sirven, ¿verdad? En qué momento. Pero de alguna manera nosotros pensamos también de que aquellas recomendaciones, aquellas situaciones que nosotros podamos visibilizar, ¿verdad? Como apoderados, como padres, hay un aspecto que también no podemos desconocer, ¿ya? Y que es el aspecto más cultural, ¿ya? Ujú. Y que era la finalización de un poco la presentación, esta conversación que tiene que ver con nuestras prácticas culturales, nuestras prácticas respecto a la crianza y qué discurso o qué dichos o qué acciones nosotros como papás también eh, hemos generado, ¿verdad? Como dentro del núcleo de las dinámicas familiares, con la crianza. Más que nada, nosotros no queremos detenernos en esto, queremos solamente dejarle una invitación a que ustedes puedan ver en esta diapositiva, la que van a ver en un momento, eh, qué frases, qué dichos a nosotros nos puedan identificar dentro de lo que nosotros hemos ejercido como padres o incluso como hijos, aquellas cosas que nosotros vivimos como niños también, y También que como son docentes. como docentes, que son situaciones que están ahí presentes en lo cultural y que a veces cortan un poco como el poder integrar, ¿verdad? O el poder facilitar de alguna manera todas estas nociones que tenemos de una crianza un poco más favorable, Mm. ¿verdad? Ante lo que dijo María Ignacia, Lacote, yo, queremos ahí dejarles esta pregunta, como ¿qué frase ustedes se sienten identificados con esta? Con ¿Cuáles lo han que... dicho? ¿Cuáles se mm, ha salido por ahí? De repente no- hay frases como los niños son el futuro, o no sé si eh, no se les puede decir nada a los niños. Son distintas frases, distintos dichos, distintos discursos que eh, a nivel social, a nivel cultural, a nivel de sistema, se han impuesto y como tienen un poder omnipresente que se llama que pasan desapercibidos porque están tan integrados y por lo tanto no se cuestionan, no se les remueve de ahí. tan Y por naturalizada. exacto, está naturalizado, de repente se nos sale nomás, pero es por esto, es porque no hay un cuestionamiento y por eso es que se hace muy difícil poner en práctica, por ejemplo, las recomendaciones que les dimos nosotros o que les dio María Ignacia. Es porque están estos discursos están tan arraigados en nuestro lenguaje que pasan desapercibidos, se naturalizan. Pero hay que tener en cuenta que esto a nivel cultural, esto a nivel, y tampoco solo en Chile, esto a nivel global. La cultura está muy enraizada, es algo que traspasó generaciones, son discursos que traspasan y que quedan ahí históricamente y que de alguna forma no se cuestionan, se, eh, se, se dice nomás, pero no sabemos el impacto que tienen los niños o niñas o adolescentes. Cuando decimos, no, es que este adolescente está adoleciendo nomás, entonces se les invalidan las emociones con esos discursos, se invalidan emocionalmente. Entonces, esa es la importancia, la invitación que le dejamos con Ángel de, si es que se nos ha pasado de repente alguna frase de las que están ahí expuestas, em, empezar a manejar un poquito el lenguaje y ser un poquito más consciente de nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje crea realidades. Y del Tiene impacto que generan nuestras palabras exacto, en las el palabras desarrollo. marcan, exacto.
Les dejamos esa invitación para finalizar un poquito este conversatorio. Agradecerles también a los apoderados, a los docentes, a los participantes, a la comunidad, a toda la comunidad que estuvo presente, y ojalá haber verbalizado el sentido de lo que quisimos exponer. Esto más desde un aspecto comunitario, más entender como lo colaborativo para también generar un sentido de autocuidado, que es fundamental también para enfrentar lo que estamos viviendo. O sea, todo lo que dijimos es fundamental para la situación en la que estamos de encierro y de pandemia. Y también tener un concepto de equipo. Esto no lo hicimos solo, hay también un equipo detrás. Está coordinación académica, convivencia escolar, directiva, docente, está apoderado, está toda la comunidad para generar un sentido más familiar. Y dejarles invitados a segundas instancias o terceras instancias, quién sabe, A profundizar. para profundizar un poquito este tema, para ver otros temas también si es que ustedes quieren. Y nada, agradecerles Les de todo queremos, corazón. sí, les queremos dejar el pase también a Margarita. Margarita, para que finalice también esta conversatorio. ¿Estás por ahí, Margarita? Sí, gracias Ángel y María José, gracias. Yo le quiero dar las gracias, ¿no es cierto?, en el nombre de Convivencia Escolar. Siempre hemos estado generando, ¿no es cierto?, Convivencia Escolar es un conjunto de relaciones sociales que a nosotros nos permite desarrollar, ¿no es cierto?, toda la parte educativa, como ustedes lo nombraron, acaba de nombrar María José, profesores, el directivo, relación de alumnos, todo tratamos de que sea toda una armonía, de tratarlos con respeto, de poder llegar a los apoderados de una forma súper respetuosa, y yo creo que esta instancia, este conversatorio, es tan importante tanto como para nosotros, como la comunidad educativa, también como para los apoderados. Entonces lo queremos dejar invitados, ¿no es cierto?, como apoderados también, para que hay dos preguntitas que dejaron, ¿no es cierto?, para que respondan unas dos preguntas que luego lo van a subir al Facebook, un link con dos preguntas que son súper sencillas, que le van a poder responder tranquilamente. Una, ¿no es cierto?, ¿qué les pareció este conversatorio que hubo hoy día, que lo dio la María José con el Ángel? Y la otra pregunta es, ¿qué temática le gustaría abordar en los próximos encuentros? Que esperamos que sean, pero muchos más encuentros para fortalecer nuestros lazos parentales, problemas de pandemia, cómo enfrentarlo, cómo enfrentar la situación como hoy día como profesores y como comunidad educativa. Así que gracias, y le doy el pase también a don Mario, al director. Solamente queda darles las gracias por la participación. Agradezco al equipo de psicoeducación por el trabajo que desarrollaron y los invitamos nuevamente, los invito para que una próxima oportunidad tratemos otros temas. Descansen, muy buenas noches.